Mi mejor amiga me pidió ser su dama de honor, y ahí descubrí la traición que me ocultó por años. Cuando mi mejor amiga me pidió que fuera su dama de honor, lloré. No fue una exageración ni una reacción automática, fue de esas veces en las que el cuerpo reacciona antes que la mente. Nos conocíamos desde la universidad, desde los días en los que compartíamos apuntes, cafés interminables y conversaciones sobre cómo creíamos que sería nuestra vida cuando todo estuviera resuelto. Siempre nos prometimos que estaríamos la una para la otra en los momentos importantes. Su boda era uno de ellos. Ella me dijo que no podía imaginar ese día sin mí a su lado. Que yo era su persona. Yo le creí, porque durante años así lo había sentido también. Habíamos pasado juntas rupturas dolorosas, mudanzas caóticas, trabajos que odiábamos y noches enteras llorando y riendo al mismo tiempo. Para mí, no era solo una amiga, era familia. Su prometido parecía un buen hombre. Reservado, educado, correcto. No era especialmente carismático, pero trataba bien a mi amiga y eso me bastaba. Siempre pensé que ella merecía estabilidad después de todo lo que había pasado. Cuando me habló de él por primera vez, sonaba tranquila, segura, diferente. Eso me hacía feliz. La boda sería en 6 meses y desde el primer momento me involucré por completo. Ayudé a elegir el vestido, acompañé a pruebas, organicé listas, calendarios, ideas para la despedida de soltera. Ella me escribía a cualquier hora con dudas pequeñas y yo respondía encantada. Sentía que estaba cumpliendo un rol importante en su vida, y eso reforzaba nuestra cercanía. Yo, por mi parte, venía de una relación larga que había terminado mal. Mi ex y yo habíamos roto hacía poco más de un año. Fue una ruptura confusa, llena de silencios, explicaciones incompletas y mucho dolor. Me costó mucho reconstruirme después de eso, pero cuando mi amiga se comprometió, sentí que también era una señal de que la vida seguía avanzando para todos, incluso para mí. Sin embargo, desde las primeras semanas de los preparativos, empecé a notar pequeños detalles que me incomodaban. Nada concreto. Nada que pudiera señalar con el dedo. Solo sensaciones. Comentarios que se quedaban a medias. Silencios raros cuando hablábamos de mi pasado. Cambios de tema demasiado rápidos. Miradas que se sostenían un segundo más de lo normal cuando mencionaba a ciertas personas. Me dije que estaba imaginando cosas. Que los nervios de la boda podían volver a cualquier extraño. Que no todo tenía que girar alrededor de mí o de mi historia pasada. Quise ser madura. Quise ser comprensiva. Nunca pensé que esas pequeñas incomodidades eran, en realidad, el inicio de algo mucho más grande. Ni que aceptar esa invitación cambiaría por completo la forma en la que volvería a confiar en alguien. A medida que pasaban las semanas, algo en la dinámica entre nosotras empezó a sentirse diferente. No fue un cambio brusco, sino lento, casi imperceptible. Mi amiga seguía escribiéndome, pero ya no con la misma naturalidad. A veces tardaba horas, incluso días, en responder mensajes que antes contestaba de inmediato. Cuando quedábamos de vernos para hablar de la boda, parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Al principio pensé que era estrés. Organizar una boda no es fácil, y yo misma la veía agotada. Pero había momentos específicos que me hacían sentir incómoda. Cada vez que, por cualquier razón, salía el tema de mi ex, ella se tensaba. Cambiaba el tono de voz, desviaba la conversación o hacía algún comentario vago para cerrarla rápido. No era normal. Ella había sido la persona que más me acompañó durante esa ruptura. Conocía cada detalle, cada lágrima. Una tarde, mientras revisábamos la lista de invitados sentadas en su sala, ocurrió algo que me dejó paralizada. Estábamos marcando nombres, tachando confirmados, hablando de mesas, hasta que vi uno que conocía demasiado bien. El nombre de mi ex. No solo el nombre y apellido. Sentí un golpe seco en el pecho. Intenté mantener la calma, convencida de que debía haber alguna explicación lógica. Tal vez alguien con el mismo nombre. Tal vez un error. Pero algo dentro de mí ya sabía que no era así. Le pregunté con cuidado, fingiendo naturalidad, como si no me importara demasiado.
Hubo un silencio incómodo, más largo de lo que debería haber sido. Finalmente dijo que sí, que él estaba invitado. Que conocía a su prometido desde hacía tiempo. Que no era nada importante. Nada importante. Esa frase se me quedó clavada. Después de ese día, empecé a notar más cosas. Mi ex, que llevaba meses sin aparecer en mi radar, comenzó a reaccionar a publicaciones antiguas mías. Personas que no tenían ninguna razón para estar conectadas ahora parecían formar parte del mismo círculo social. Todo estaba extrañamente entrelazado. Cuando intentaba preguntarle más a mi amiga, ella se cerraba. Me decía que estaba exagerando, que no quería conflictos innecesarios antes de la boda, que confiara en ella. Yo quería hacerlo, de verdad, pero cada vez me costaba más. Empecé a sentirme paranoica, como si estuviera buscando problemas donde no los había. Me repetía que no tenía pruebas de nada, que no podía acusarla solo por sensaciones. Aún así, algo dentro de mí no me dejaba en paz. Por primera vez desde que acepté ser dama de honor, me pregunté si realmente conocía a la persona que decía ser mi mejor amiga, o si había estado ignorando señales durante mucho más tiempo del que quería admitir. La despedida de soltera fue el momento en que todo empezó a romperse de verdad. Hasta entonces, había logrado convencerme de que tal vez estaba exagerando, de que mis sospechas eran producto de viejas heridas que aún no sanaban del todo. Quería disfrutar esa noche, ser la amiga que siempre había sido y dejar mis dudas a un lado. Éramos varias mujeres reunidas, riendo, bebiendo, contando historias vergonzosas del pasado. El ambiente era ligero, caótico, típico de una noche así. Mi amiga parecía relajada por primera vez en semanas. Yo empecé a bajar la guardia. Hasta que una de sus primas, claramente pasada de copas, soltó una frase que cambió todo. Bueno, al menos esta vez sí funcionó, ¿no? No como la ves con él. El silencio fue inmediato. Nadie se rió. Nadie continuó la conversación. Mi amiga se quedó rígida, pálida, con la mirada clavada en su vaso. Yo sentí como la sangre me abandonaba la cara. No necesitaba que dijeran el nombre. En ese instante supe exactamente de quién hablaba. Intenté mantener la compostura durante el resto de la noche, pero por dentro estaba hecha pedazos. En cuanto tuve oportunidad, la tomé del brazo y la llevé al baño. Cerré la puerta y le pregunté directamente qué significaba eso. No grité. No lloré. Solo necesitaba la verdad. Al principio lo negó todo. Dijo que su prima estaba borracha, que hablaba sin pensar. Luego empezó a llorar. Dijo que no quería que me enterara así. Finalmente, entre sollozos, me contó una versión cuidadosamente recortada de la historia. Admitió que había salido con mi ex un par de veces hace años. Que fue algo breve, sin importancia, justo en un momento en el que, según ella, mi relación ya estaba mal. Dijo que nunca pasó nada serio, que no hubo sentimientos reales, que fue un error. Me aseguró que ya no tenía ningún tipo de contacto con él. También dijo que no me lo había contado porque sabía que me haría daño. Que su intención nunca fue traicionarme. Que me quería. Yo estaba en shock. Parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte, la que todavía la amaba como a una hermana, quiso creerle. Me convencí de que el pasado era el pasado. De que no tenía derecho a juzgar decisiones antiguas. De que quizá estaba reaccionando de forma exagerada. La abracé. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo, pero que intentaría seguir adelante. Ella me agradeció entre lágrimas, como si me hubiera hecho un favor enorme al no derrumbar su mundo. Esa noche me fui a casa con una sensación extraña en el pecho. Algo no encajaba. Su historia tenía huecos. Demasiados. Y, aunque todavía no lo sabía, esa confesión no era el final de la verdad. Era solo la parte que le convenía contar. Después de la despedida de soltera, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Me repetía que había hecho lo correcto, que había sido madura, que enfrentar el pasado solo traería más dolor. Pero mi cuerpo no estaba de acuerdo. Dormía mal,
Tenía una presión constante en el pecho y una sensación de alerta que no se iba nunca. 2 semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. No decía mucho. Solo una frase. Pregúntale cuánto duró en realidad. Debajo había varias capturas de pantalla. Al principio pensé que era una broma cruel. Luego empecé a leer. Y todo se derrumbó. Eran conversaciones entre mi ex y mi mejor amiga. No eran mensajes aislados ni ambiguos. Eran largos, constantes, íntimos. Se llamaban por apodos. Se decían que se extrañaban. Hablaban de encuentros, de mentiras que contaban para verse, de lo complicado que era manejarme a mí sin que sospechara. Las fechas me destruyeron más que las palabras. Muchos de esos mensajes eran de cuando yo todavía estaba con él. De cuando yo lloraba en su hombro creyendo que él era honesto conmigo. De cuando mi mejor amiga me decía que merecía algo mejor, sabiendo perfectamente que ella estaba siendo parte de mi dolor. No fue un par de veces. No fue un error. No fue algo sin importancia. Fue una relación paralela que duró meses. La confronté ese mismo día. Ya no con cuidado, ya no con miedo. Le mostré las capturas y le pedí que me mirara a los ojos y me dijera la verdad completa. No lo negó. Me dijo que había sido una etapa confusa, que ambos estaban rotos, que no pensó que fuera a llegar tan lejos. Dijo que nunca planeó hacerme daño, que simplemente pasó. Incluso tuvo el descaro de decir que, si yo no hubiera estado tan mal emocionalmente en ese momento, tal vez nada de eso habría ocurrido. Ahí entendí algo que me partió el alma. No solo me había traicionado, también había reescrito la historia para no cargar con la culpa. Todo cobró sentido. Los silencios. Las incomodidades. La invitación a la boda. Mi ex en la lista de invitados. No era casualidad. Nada lo había sido. Salí de su casa con una claridad dolorosa. Había perdido a mi mejor amiga mucho antes de darme cuenta. Y ahora, ya no quedaba nada que salvar. Después de esa conversación, pasé días enteros sin hablar con nadie. No sabía cómo explicar lo que había pasado sin sentir vergüenza, rabia o culpa. Me preguntaba una y otra vez si había exagerado, si tal vez debía haberlo dejado pasar, si estaba a punto de destruir una amistad por algo que ya no podía cambiarse. Pero cada vez que dudaba, volvía a leer los mensajes. Y recordaba cómo me sentía al descubrirlos. Le escribí a mi amiga para decirle que no podía seguir siendo su dama de honor. No fue un mensaje largo ni dramático. Solo honesto. Le dije que no podía pararme a su lado y sonreír en un día que representaba una traición tan profunda para mí. Que necesitaba distancia para protegerme. Su respuesta fue rogar. Me dijo que no arruinara el día más importante de su vida. Que lo nuestro había pasado hacía años. Que remover el pasado solo hacía daño. Me prometió que yo era importante para ella, que me necesitaba ahí. Pero por primera vez, escuché sus palabras con claridad, todo giraba alrededor de ella. Cuando mantuve mi decisión, el ambiente cambió. Personas que consideraba amigas empezaron a distanciarse. Algunas me escribieron para decirme que estaba siendo egoísta, que debía ser la persona más grande, que no hiciera un escándalo tan cerca de la boda. Otras simplemente dejaron de hablarme. Yo perdí más que una amistad. Perdí un grupo entero. Perdí rutinas, celebraciones, planes futuros que siempre asumí que compartiríamos. La boda se celebró sin mí. El día que vi las fotos en redes sociales, lloré. No porque quisiera estar ahí, sino porque entendí que había cerrado una etapa completa de mi vida. Nada volvería a ser como antes. Aún así, por primera vez desde que todo empezó, pude mirarme al espejo sin sentir que me estaba traicionando a mí misma. Pasaron varios meses desde la boda. El silencio se volvió permanente. Ya no había mensajes incómodos ni intentos de reconciliación. Mi ex y mi ex mejor amiga siguieron con sus vidas, y yo tuve que aprender a reconstruir la mía desde un lugar que no elegí, pero que me tocó habitar. Con el tiempo, empecé a ir a terapia. Ahí entendí algo importante, no solo estaba procesando una traición, sino dos al mismo tiempo.
la de una pareja y la de una amistad que yo creía inquebrantable. Eso explicaba por qué el dolor había sido tan profundo y tan confuso. Hubo momentos en los que dudé de mi decisión. Especialmente cuando me sentía sola, cuando veía fotos de reuniones a las que ya no era invitada o escuchaba comentarios sobre lo bien que les iba. Pero cada vez que la culpa aparecía, recordaba una verdad simple: nadie que te ama de verdad construye su felicidad sobre tu engaño. Tiempo después supe, por terceros, que su matrimonio empezó a mostrar grietas. Celos, desconfianza, reproches. No sentí alivio ni satisfacción. Solo confirmación. Las historias que empiezan con mentiras rara vez terminan en paz. Hoy estoy en un lugar distinto. Más cautelosa, sí, pero también más honesta conmigo misma. Aprendí que poner límites a veces te deja sola, pero también te salva. Que perder personas no siempre es una pérdida real. Y que el silencio, cuando ya no queda nada que explicar, también es una forma de sanar.